8. Audioclase. Ahora es el tiempo que vamos a dedicar a Hacienda Pública para hablar concretamente de la financiación de la actividad pública. Nos acompaña el profesor de la disciplina, Manuel Pinto Moscoso, a quien agradecemos estos minutos que nos dedica en este programa. Gracias por estar aquí. A ti, encantado. Charo. Vamos a hacer antes dos cuestiones previas para situar este tema, la financiación de la actividad pública. Y la primera es, ¿cuál es el peso que tiene el sector público en la economía? Bien, como es conocido ya, los sectores públicos, no solamente en nuestro país, sino en los países europeos, cuya característica podríamos asociarla a economías mixtas, ha sido un peso que se ha ido incrementando desde la Segunda Guerra Mundial de manera notable. Por dar dos referencias que explican muy bien cuál es el peso que tiene el sector público, podríamos señalar en cuanto al gasto, que en estos momentos en España estamos aproximadamente sobre el 40% del gasto respecto al Producto Interior Bruto. Es decir, el gasto público del Estado español es notablemente importante. Y en cuanto al ingreso, este índice se acerca también al 40% de la renta nacional. Son dos indicadores fundamentales que muestran cómo y la importancia que tiene el sector público en la economía y en la sociedad de nuestros países. Como decía, es un proceso que se observa en todos los países europeos, también en España, y que ha sido un proceso continuo y que se ha ido incrementando a lo largo de todas estas últimas décadas, 5 décadas. ¿A qué se debe el crecimiento del sector público, ese crecimiento que ha dicho usted que cada vez está aumentando? Sí, por sintetizar y por explicar con una mayor claridad, los ascendistas señalan, digamos, dos causas importantes para este crecimiento. Por un lado, se debe bien a la demanda de un mayor gasto público por gastos sociales. Como es conocido, el estado del bienestar en España presiona al incremento del gasto público. Eso sí lo vemos desde la vertiente de la demanda, y si lo vemos desde el lado de la oferta, este crecimiento del sector público también se explica debido a los nuevos programas sociales que han ido implementando los distintos gobiernos y los distintos niveles de administraciones públicas en España. Estas dos hay otras causas, pero estas dos son las que explican de forma importante, digamos, o son causas muy importantes para que se observan en el crecimiento del sector público español. Como es lógico, entonces en un sistema intervencionista se supone que cada vez el crecimiento del sector público siempre es mayor, ¿no? Efectivamente. Los ascendistas tienen dos visiones, o se posicionan desde dos perspectivas para explicar este crecimiento y este mayor peso. Por un lado está una visión, digamos, liberal, que piensa que hay que dejar que sean las fuerzas del mercado las que vayan solucionando los problemas sociales, las necesidades colectivas. Evidentemente, esto es a grandes rasgos. Y luego está otra visión, también importante, que es una visión, digamos, denominada intervencionista, que sostiene que el Estado debe participar en la solución de los problemas sociales. Es decir, debe jugar un papel más activo en la solución de estas necesidades colectivas. Evidentemente hay matices, no se puede identificar la marcha del Estado de una u otra manera, porque la propia problemática compleja en la que nos movemos como sociedades desarrolladas, pues hay matices de uno y otro. Pero digamos que desde una perspectiva pedagógica para explicar estos problemas se señalan estas dos vertientes, ¿no? Una liberal y una más intervencionista. Sí, pero en realidad estamos como en un sistema mixto, ¿no? Sí, donde por eso decía al comienzo que son más economías mixtas en donde se pueden observar medidas más liberales, pero también algunas medidas que coexisten con algunas posiciones de carácter intervencionista. Lo que sí queda claro es que en ambas visiones se parte desde el convencimiento de que lo que se busca es que el Estado
colabore, coadyuve a la solución de los problemas sociales que son los que vivimos. Y desde esta perspectiva, ambas corrientes asignan un papel importante al Estado, ¿no? No es que se deje totalmente a que las fuerzas de mercado resuelvan estos problemas, sino que se llega a una especie de, no diría de consenso, pero sí de puntos mínimos en donde se asume ya que las necesidades sociales tienen que tener respuestas, bien sea que tengan una mayor incidencia desde la economía o bien sea que el Estado tenga un papel más activo, ¿no? Entonces es el Estado el que financia la actividad pública. ¿Cómo se financia esta actividad? Justamente, como decía, desde ese convencimiento de ambas visiones de que el Estado tiene que jugar un papel más activo, hay varios mecanismos que los asendistas estudian y han estudiado. Por un lado están los ingresos ordinarios, cuyos criterios para identificar los ordinarios de los extraordinarios podrían estar, en el caso de los ordinarios, cuando se refieren a las rentas del sujeto, a la periodicidad de estos ingresos y sobre todo, y también hay un tercer criterio para identificar los ingresos ordinarios, que es si estos gastos o estos ingresos están dedicados a gastos de consumo, gastos corrientes. Estaríamos hablando de ingresos ordinarios. ¿Y cuándo estamos frente a ingresos extraordinarios? Pues cuando se obtienen del patrimonio de los ciudadanos o de los sujetos, cuando tienen un carácter eventual, no un carácter continuo periódico, y cuando están dedicados a financiar gastos de capital o gastos de inversiones. Digamos que estos son criterios para identificar cuando estamos frente a un ingreso ordinario o a un ingreso extraordinario. Pero también existen otros criterios un poco más de carácter jurídico, que si se necesitan o no la autorización expresa del Parlamento o del Legislativo. En el caso de los ingresos ordinarios, pues sabemos que tienen que estar aprobados en los presupuestos generales del Estado. Y en el caso de los ingresos extraordinarios, el Legislativo señala un nivel máximo de endeudamiento cada año. Entonces, con estos criterios, los distintos ingresos se organizan más o menos de la siguiente manera, ¿no? Los ingresos ordinarios estarían compuestos, por un lado, por precios públicos, por tasas, por contribuciones especiales. Son tipos de ingresos. Pero fundamentalmente, el grueso o el componente más importante de los ingresos ordinarios son los impuestos. Los diferentes impuestos. Tanto los directos como los indirectos. Efectivamente. Tanto los impuestos directos, que son los más conocidos y los más importantes, pues sería el impuesto a la renta de las personas físicas, que justamente estamos entrando ya. Estamos en ello. Estamos en ello, efectivamente. Digamos que el impuesto a la renta es el más importante, por su cuantía, pero también por sus características. Y también hay otros impuestos directos, como pueden ser el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, cada vez va teniendo menos importancia y en algunas comunidades, como es conocido, se ha suprimido, y el impuesto sobre la propiedad. En el caso de los municipios, el IBI, ¿no? El impuesto de los bienes inmuebles. Y luego están los impuestos indirectos, como el IVA, que sería el más importante, el impuesto al valor añadido, y luego hay un impuesto que no tiene mucha importancia cuantitativamente, que es el impuesto sobre las transmisiones y actos jurídicos documentados. Esto en cuanto a impuestos ordinarios, que digamos son la forma como normalmente se financia el sector público español. Pero también existen los impuestos extraordinarios, como decía, tienen un carácter eventual, y el principal ingreso extraordinario es la emisión de deuda pública. Emisión de deuda pública que tiene distintas modalidades, características, y cuya principal objetivo, y así lo reconocen todos los tratados de Hacienda Pública, y lo que se intenta es asociar la emisión de deuda pública a la financiación de gastos de inversiones. Siempre que esto se dé así, se evitaría o se minimizaría
el gran riesgo que existe con la emisión de la deuda pública, que es la carga de la deuda, es decir, quién paga la deuda pública. El debate está si la pagan las generaciones presentes, que son las que solicitan la deuda pública, o esta es trasladada a generaciones futuras, que no han solicitado no han participado en la contratación de ese endeudamiento, pero que sin embargo pueden ser beneficiados si es que esa deuda pública, esos ingresos que provienen de la deuda pública, son destinados a gastos de inversión. Si esto se diese así, existe coincidencia mayoritaria en los expertos, en los tratadistas de la hacienda pública, en que la deuda pública sí tendría una justificación económica y social, siempre y cuando se destine, como decía, a la financiación de gasto público en infraestructuras, en bienes de inversión, en construcción, en fin. Y existe también otro ingreso extraordinario de menor cuantía, que también va perdiendo peso con el tiempo, que es la venta del patrimonio público. Es decir, antiguamente el Estado tenía mayor patrimonio público, pero poco a poco esto va disminuyendo, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, pensemos en el caso de las empresas públicas, ¿no? No obstante, también se considera como un ingreso extraordinario. Entonces, esto es así a grandes rasgos lo que podríamos señalar en cuanto a los ingresos ordinarios y a los ingresos extraordinarios. Si me permites, eso es en el caso general de la administración pública, que es también replicable a nivel de las comunidades autónomas y de los municipios. Es decir, las comunidades autónomas tienen también esta característica en cuanto a esta clasificación de ingresos ordinarios y extraordinarios, y lo mismo los municipios, solo que en algunos casos, estando en una hacienda descentralizada, pues el peso del endeudamiento en algunas comunidades es importante, y en el caso de los municipios son las transferencias intergubernamentales. Entonces, todo este marco, digamos, que formaría parte de lo que se conoce como el marco de la financiación de la actividad pública, tanto en los ingresos ordinarios o extraordinarios como ingresos impositivos o ingresos que provengan de la emisión de deuda pública. Las comunidades autónomas, entonces, y las entidades locales se financian de la misma manera, de esta forma general que ha comentado, de cómo se financia el sector público, o tienen algunos ingresos especiales o más concretos. Sí, digamos que lo que acababa de comentar está referido a todo el sector público, a todos los niveles de administraciones públicas. Sin embargo, pues es conocido también que por las características del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pues ellas participan tanto del impuesto a la renta como de otros impuestos, y tienen también apelan de manera importante al endeudamiento como una vía para financiar sus actividades y sus necesidades colectivas. Y en el caso de los municipios, pues también tienen asignado unos impuestos directos fundamentalmente, que es el IBI, en el caso del impuesto de bienes inmuebles, que es de donde procede el grueso de sus ingresos públicos de carácter impositivo, y también de las transferencias que le realiza el gobierno central a los municipios, ¿no? Que es la participación, la parte que le corresponde, la participación de los impuestos de carácter nacional. Entonces, digamos que esas dos serían las características tanto de las comunidades autónomas como de los municipios. Pero el marco general es uno. Es decir, el marco de financiación de la actividad pública es aplicable a todos los niveles de la administración pública. Pues en estos minutos hemos visto con el profesor Manuel Pinto Moscoso de Hacienda Pública cómo es la financiación de la actividad pública, cuáles son esos ingresos ordinarios y extraordinarios con los que se financia el sector público. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.